Gloria a Dios. Hola. Listo, ya. Bien, en esta noche yo quiero compartir un tema que tiene que ver con las primicias. Vamos a suspender por este mes el tema del Apocalipsis, ya que el 28 tenemos la fiesta de las primicias, pero previo a eso quisiera tener unas reflexiones acerca de lo que tiene que ver con las primicias para que nosotros podamos tener una mayor comprensión de lo que son las primicias y qué significan las primicias para nosotros. Amén. Sé que muchos de ustedes tienen claro lo que tiene que ver con las primicias, pero de pronto otros no tienen tan claro qué son las primicias. Amén. Bueno, entonces vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo número 16. Romanos 11, 16. El texto de Romanos 11, 16 dice, allí ya apareció, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí está con otra traducción, o está en otra versión. Esta versión dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y acá dice, si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Bien, la primicia es un asunto profético. Y quiero que escuche esto. Cuando usted y yo recibimos una palabra profética, ¿cuántos han recibido una palabra profética? Yo creo que todos los que estamos acá, ¿cierto? Hemos recibido una palabra profética. Entonces, cuando usted y yo recibimos esa palabra profética que el Señor nos habla, bien sea a través de un profeta o a través de su palabra, una palabra que sabemos que viene de parte de Dios en medio de una enseñanza, esa palabra profética es una semilla. La palabra profética es una semilla. Y esa semilla que recibimos, nosotros debemos cuidarla. Esa semilla que recibimos, nosotros debemos proteger esa semilla y debemos embarazarnos de esa semilla. Por eso es muy importante, no sé cuántos de ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos, o sea, mi esposa, mis hijas y yo lo hacemos. Cuando recibimos una palabra profética, ¿qué hacemos? Nosotros la escribimos. Escribimos la palabra profética. ¿Por qué la escribimos? Porque precisamente por eso el Señor le dijo al profeta, escribe la visión, ¿cierto? Porque, pues usted sabe que las palabras ¿cómo dicen por ahí? Se la lleva el viento. Y se nos olvida lo que el Señor nos dijo y entonces decimos después que Dios no me bendijo, ¿cierto? Porque se nos olvida y no tenemos cómo recordarle al Señor porque eso es algo que también es bíblico, ¿cierto? Entonces por eso es importante que nosotros escribamos. Es más, por eso es importante que escribamos las enseñanzas también que escuchamos acá. O sea, que nos acostumbremos a escribir las enseñanzas, porque al final del servicio decimos, qué lindo el mensaje, qué tremenda palabra, y no nos acordamos después de nada. Y no tenemos forma de recordar, ¿por qué qué? Porque no escribimos, ¿cierto? Entonces es importante eso. Por eso el profeta recibe la orden del Señor, escribe la visión. El Señor le dijo a Juan, escribe, cuando habló en el Apocalipsis. Entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo cuidamos esa semilla, esa palabra profética como semilla? O sea, nosotros
olvidamos o no nos olvidaremos de esa palabra, o no debemos olvidarnos de esa palabra si la hemos escrito. Debemos nosotros mantener la fe en esa palabra que nosotros hemos recibido. O sea, debemos creer en esa palabra, lo que el Señor nos dice a nosotros, debemos creerlo, lo que hemos recibido, y debemos estar orando con base a esa palabra que hemos recibido para el cumplimiento de esa promesa que hemos recibido. O recordarle al Señor esa promesa, como el mismo profeta dice que cuando habían pasado los 70 años ya, ¿qué dijo el profeta? Exactamente, que ya había pasado el tiempo y todavía estaban ¿cómo? Cautivos. Entonces él les recuerda la palabra que él había dicho, que a los 70 años ellos iban a ser libres. Y efectivamente, entonces cuando el profeta ora de esa manera, Dios entonces ejecuta la palabra que había dado de liberar al pueblo a los 70 años de cautiverio. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos muy presente la palabra que recibamos de parte del Señor y oremos, o sea, vivamos sobre el fundamento de esa palabra hasta que se cumpla esa palabra. Entonces la palabra profética es como una semilla. Y en primer lugar, también la primicia es una semilla que se siembra. La primicia es una semilla que nosotros sembramos. Y es un asunto profético. ¿Por qué? Porque ella anuncia una nueva temporada. La primicia anuncia una nueva época. Por eso los hebreos, cuando ellos separaban la primicia en la cosecha, cuando ellos separaban la primicia, y al entregar esa primicia que ellos ya habían separado, ellos estaban declarando con eso una nueva cosecha. Estaban declarando una nueva temporada. Y ellos lo hacían creyendo, o sea, creyendo que al entregar esa primicia, ellos iban a recibir esa nueva bendición. Por eso ellos no se comían la primicia, sino que cuando salía el primer fruto, ellos ¿qué hacían? Lo aseguraban con una cinta y lo señalaban, ¿cierto? Entonces, eso de pronto para muchos puede ser una tentación, ¿cierto? Porque si tiene un árbol de guanábana y es la primera guanábana, ¡ay, qué rico esa guanábana! ¿Cierto? Y se come la primicia porque le llamó la atención, ¡ay, qué rico! No, ellos guardaban la primicia, separaban la primicia. Entonces, con eso ellos estaban anunciando una nueva cosecha. Entonces, en segundo lugar, la primicia es una pequeña parte de una gran cosecha. Es una pequeña parte de una gran cosecha, y la primicia también representa toda la cosecha que se va a recibir. La primicia representa toda la cosecha que, cuando ellos daban la primicia, estaban representando la cosecha que próximamente ellos iban a recibir. Estaban seguros que no iba a haber ningún ventarrón, ninguna lluvia, ningún granizo que iba a arrasar la primicia. No, la cosecha. Sino que ellos estaban seguros que toda esa cosecha, al dar la primicia, la iban a recibir completa. Y así es, efectivamente, así era. Entonces, en tercer lugar, hay una batalla al dar las primicias. O sea, hay una lucha al dar las primicias. ¿Por qué? Porque el diablo siempre quiere perturbar tu primicia y mi primicia. Siempre lo quiere hacer. El diablo siempre va a venir para dañar toda la cosecha. Pues si daña la primicia, va a dañar toda la cosecha. Eso es lo que quiere hacer el diablo. O sea, cuando el diablo afecta su primicia, él va a afectar toda la cosecha. De ahí para allá. Si logra afectar, o sea, si logra vencer su mente, su fe, para que se quede con la primicia, el diablo entonces le va a robar toda la bendición,
toda la cosecha. O sea, hay una pelea entre el cielo y el infierno en el hecho de dar la primicia. Porque cuando el diablo pelea, él no pelea por una parte de la cosecha, él pelea por toda la cosecha. O sea, él quiere arrasar con todo. Así como los enemigos de Israel, cuando por ejemplo, cuando Gedeón, cuando ellos venían a atacar al pueblo de Israel, ellos arrasaban con toda la cosecha. Ellos no dejaban nada, no, arrasaban con todo. Porque el diablo quiere arrasar es con toda la cosecha. Ahora, Adán es un hombre primicia. ¿Cuántos sabían eso? Adán es un hombre primicia. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer hombre. Primera de Corintios 15:45 dice, Primera de Corintios 15:45, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Entonces, cuando dice que fue hecho el primer Adán, está hablando de esa palabra primera, está hablando del primero. O sea, que Adán fue la primicia, el primer hombre de la creación. Entonces, Adán es un hombre primicia. Ahora, cuando Adán es la primicia, entonces usted sabe que el diablo entra en escena, ¿cierto? ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué viene a hacer el diablo? ¿Entra a dónde? ¿A dónde entró el diablo? Al huerto, ¿cierto? Entró al huerto del Edén. ¿Y para qué entra? Para afectar la primicia. ¿Lo logró? Sí. ¿Afectó la primicia? Claro que sí. El diablo afectó la primicia. ¿Por qué? Porque ellos, ya incluimos a Adán y Eva, ellos le abrieron la puerta al diablo para que entrara. Y cuando entró, afectó la primicia e inmediatamente ¿qué pasó? Afectó toda la cosecha. O sea, ¿toda la qué? Toda la humanidad. Todo el hombre quedó afectado inmediatamente. Entonces, cuando Adán peca, afecta todo inmediatamente. Afectó todo lo que estaba bajo su administración inmediatamente. Por eso Romanos 5:19 dice que Romanos 5:19, como por la desobediencia de un hombre, ¿qué dice? Los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de uno. O sea, se afectó la primicia y el resto inmediatamente de ahí para allá, todos quedamos afectados. Entonces, Adán, escuche esto, cuando Adán fue afectado, que es la primicia, entonces Adán dejó de ser primicia de Dios y ahora es primicia ¿de quién? Sí, exactamente, dígalo duro. Claro, si deja de ser primicia de Dios, como fue vendido al pecado, entonces es primicia ¿de quién? Porque fue el primer hombre que el diablo ¿qué? Hizo caer, exactamente, contaminó. Entonces ahora deja de ser primicia de Dios y es primicia del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, entonces, si nosotros no entregamos la primicia, si nosotros nos quedamos con la primicia, ¿a quién se la entregamos? Exactamente. ¿Cómo está la cosa ahí? Está grave, ¿cierto? Está grave la cosa, porque si no se la entregamos a Dios, el diablo se queda con la primicia. Claro. ¿Y entonces qué hace el diablo? ¿O qué viene a hacer el diablo? Exactamente. O sea que el diablo viene a destruir, viene a arruinar, a traer escasez. Exactamente. Eso es lo que viene a hacer el diablo. O sea que en ese caso entonces se establece un imperio de muerte. Porque el diablo ¿qué trae? Muerte. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar y destruir. Entonces se establece, si se queda con la primicia, se establece un imperio de muerte, un imperio de ruina, de tristeza, de escasez, de todo lo que el diablo introdujo a través del pecado, cuando Adán lo obedece a él y desobedece a Dios. Entonces se afecta completamente
la primicia. Ahora, el texto de Romanos 11:16, que dice, si la primicia es santa, también lo es la masa restante. O sea, por eso ese texto dice así, si la primicia es santa, también lo es la masa restante. Recuerde que lo santo es lo exacto, lo apartado, o lo consagrado, se separa para Dios. Eso es lo santo. Entonces el texto está diciendo, si la primicia es apartada, si la primicia es consagrada, entonces el resto de la masa también, el restante dice, será consagrado. O sea, cuando hay una separación de la primicia, porque la primicia no es de nosotros, la primicia es de Dios. Entonces, si lo hacemos así, dice, lo demás será bendecido. Cuando habla de la masa restante, o sea, está hablando del fruto, porque la primicia va a generar fruto, o sea, una cosecha es lo que genera la primicia desde el punto de vista bíblico y espiritual y físico también. Ahora, por eso es que entonces hay una batalla, o se genera una batalla para que no se entregue la primicia a Dios. O sea, hay una batalla, hay una lucha. No sé cuántos de ustedes habrán tenido una batalla para entregar la primicia. Yo creo que todos hemos tenido batalla para entregar la primicia, porque el enemigo viene a atacar para que no entreguemos la primicia, porque la primicia tiene un diseño de incrementar. El diseño de la primicia es incrementar, o sea, es crecer, es aumentar, es multiplicar. Ese es el diseño de la primicia. Por eso cuando el pueblo de Israel daba la primicia, entonces recibía una cosecha abundante, porque ese es el diseño de la primicia. Bíblicamente trae crecimiento financiero. Entonces, ¿el diablo quiere que usted sea bendecido financieramente? ¿Cómo que amén? No, el diablo no. Santo Dios, lo cogí fuera de base. Bueno, ok, borrón, perdonados. El diablo no quiere que seamos bendecidos. Por eso el diablo quiere afectar ¿la qué? La primicia. O sea, él quiere afectar la primicia para afectar toda su cosecha, porque no quiere que Dios lo bendiga. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Aquí que estamos aquí en confianza. ¿Cuál fue el hombre, obviamente de la Biblia, que perdió la batalla porque se quedó con la primicia? ¿Caín? ¿Ananías? ¿Cuál fue el hombre que perdió la batalla? Incluso, le voy a dar otra pista ya, con esta creo que me van a decir. Hizo al pueblo perder toda la batalla. ¿Acán? Exactamente, Acán. Acán, recuerde, léase Josué capítulo 6, capítulo 7, ahí vas a dar cuenta. Este hombre se quedó con la primicia, ¿sí, cierto? Se quedó con la primicia, porque Dios le dijo, todo el botín, todo el oro, toda la plata, ¿de quién era? Dios dijo, mío es, ¿cierto? Ninguno se quede con nada porque será, entonces, si lo toma es anatema, será maldición, ¿cierto? Y efectivamente este hombre vio lingote de oro, manto babilónico, azul turquesa, hermoso, lindo. ¿Y qué más vio? Oro, ¿cierto? Lingotes de oro. Y lo tomó. O sea, tomó de lo que era de Dios. La primicia, o sea, recuerde que Jericó era la primera ciudad que ellos tenían que conquistar, la primera, ¿cierto? Entonces por eso, como era la primera, o sea, la primicia, ¿cierto? Si era la primicia, entonces por eso el Señor les dijo, ¿se ha leído eso? El botín le pertenecía a Dios, porque era la primicia, o sea, ¿sí está claro eso? Mire cómo la Biblia nos dice con claridad sobre la primicia, que no la podemos coger ya. O sea, afectó cuando Caín, ustedes me hicieron confundir.
Cuando Acán tomó la primicia, entonces afectó ¿a quién? A todo el pueblo. Y por eso cuando fueron a enfrentar a los de Jai, ¿qué hicieron? Perdieron, porque ya estaban afectados por uno que se cogió la primicia. Por uno solo, como dice Romanos 5:19, por un solo hombre que pecó, afectó a toda la humanidad. Entonces, si cogemos la primicia, afectamos todo, afectamos nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, lo afectamos. ¿Por qué? Porque estamos tomando lo que Dios dijo. No, esa es la primicia. Entonces, tengamos eso claro, iglesia, que eso es muy importante desde el punto de vista espiritual de nuestra obediencia a Dios. Si queremos ser bendecidos por el Señor, también es importante. Entonces, en Primera de Corintios, ahora miremos Primera de Corintios 15:20. Ahí dice que Cristo es la primicia. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia, o sea que el Señor fue el primero en la resurrección, primicia de los que durmieron. Está hablando de la resurrección de ahí del Señor para traer la vida. Primera de Corintios 15:20. Entonces Cristo es primicia y con esa primicia Cristo otorgó ¿la qué? La salvación, la vida eterna. O sea, vino a dar vida a todos los que creemos o todos los que creyeron en Él o todos los que creen en Él a través de esta primicia. Entonces, en cuarto lugar, de acuerdo con esto, la primicia trae vida, la primicia trae fruto, la primicia trae abundancia. Eso trae la primicia. Trae fruto, trae vida, trae abundancia. O sea, si nos basamos en el texto de 1 Corintios 15:20, que Cristo es la primicia que trajo la vida a nosotros, porque así es, efectivamente la trajo. Entonces, de aquí, basado en eso, decimos que la primicia trae vida, que la primicia trae fruto, que la primicia trae la abundancia en el hombre, en nosotros, o sea, abundancia espiritual de vida. Por eso, Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso que está ahí está hablando de ¿qué? De la vida de Cristo. O sea, ese es el fruto del Espíritu, pero es la vida de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la vida de Cristo. Eso trae entonces la primicia espiritualmente. Entonces, ¿Cristo qué vino a hacer? Cristo vino a bendecir toda la cosecha. El Señor Jesucristo resucitó el día de las primicias. O sea, 3 días después de la Pascua eran las primicias. Y en el tercer día resucita el Señor. O sea, Él resucita el día de las primicias. O sea, de los primeros frutos. Ese día el Señor resucita. Entonces, eso es cuando el Señor resucita 3 días después de la Pascua, el día de los frutos, de los primeros frutos. Ahí se inicia una nueva temporada, una nueva época para toda la humanidad, porque el Señor Jesucristo, ¿qué trajo? La vida, amén, la salvación, la liberación de la condenación. Entonces, cuando Él resucita, trajo la vida. Por eso empieza una nueva temporada, una nueva época para toda la humanidad. Que todo aquel que cree en Él, entonces será salvo, recibe la vida, la salvación. Cristo, como la primicia, trajo esa bendición para la humanidad. Entonces, por eso la primicia anuncia una nueva temporada. Cuando entregamos la primicia, eso estamos anunciando una nueva temporada bendecida para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestra familia. Ahora, el texto de Romanos 11:16 dice, la segunda parte, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Recuerden que de las ramas del árbol que cuelga, el fruto, ¿cierto? En las ramas está el fruto. Entonces, ¿de dónde proviene la raíz? De la tierra. De la semilla. De la raíz proviene, si usted siembra un frijolito, ¿qué es lo primero que sale? La raíz. Entonces, la raíz viene de la semilla. Y de esa semilla viene el fruto, o sea, toda la cosecha. Por eso dice, si la raíz es santa,
también son las ramas. O sea, si nosotros tomamos esa semilla, ¿cierto? Esa semilla que es la primicia, entonces la sembramos, la entregamos, entonces va a producir ¿qué? Fruto. Amén. Va a venir bendición. Entonces, la semilla, cuando se entrega o cuando se siembra, eso trae fruto, trae cosecha y trae la bendición de Dios. Entonces, hermanos, no dejemos de robarnos la bendición de las primicias. No permitamos eso. O sea, prepare su primicia, aliste su primicia, separe su primicia para ese día. Amén. Porque desde el punto de vista bíblico, ¿cuántas son la fiesta de las primicias acá? El 28. Amén. Entonces, prepare esa primicia. Si todavía no la ha preparado, si todavía no la ha listado, aliste esa primicia, separe esa primicia. Amén. Entonces, tenga eso en cuenta. Dios mediante, el próximo jueves, si Dios quiere, si el Señor no ha venido, tendremos entonces la segunda parte. ¿Qué es la primicia? ¿Para qué son las primicias? Amén. Para que sigamos aprendiendo más acerca de lo que son las primicias. Gloria a Dios, colóquese de pie por favor y démosle gracias entonces al Señor. Amado Padre Celestial, tu nombre es exaltado, oh Rey, tu nombre es glorificado, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por tu palabra, por bendecirnos, Señor, con esta palabra, amado Rey. Queremos, Señor, tomar tu palabra, Padre eterno, porque tu palabra es bendición para nuestras vidas, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor, a mis hermanos, Padre Celestial, sus vidas, Señor, declaro que son bendecidas, viviendo en la obediencia a tu palabra, Señor, tomando tu palabra, Señor, y practicándola en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por un pueblo, por una iglesia, Señor, que se acoge a tu palabra, que camina sobre tu palabra, Señor, que vive tu palabra, amado Rey, y ve la bendición al obedecer tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro, Señor, esta bendición sobre el remanente de fe y amor, Padre eterno, y que este año, Señor bendito, tu iglesia, Dios mío, Señor, se prepara, se alista, se consagra, Señor, a ti, amado Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda la gloria y la honra, Señor, la damos a ti, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermano.